Iniciamos el evento prelanzamiento del curso Interpretación del antibiograma del laboratorio a la práctica clínica, webinar en el que abordaremos las novedades EUCAST, CLSI y BRCAST en interpretación del antibiograma 2023. En nombre de VIMED damos la bienvenida a los profesionales y colegas en línea. Este evento cuenta con traducción simultánea español-portugués, para lo cual pueden elegir en sus pantallas el canal de audio de su preferencia. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de la red social Facebook. A continuación, les presento el panel de expertos que nos acompaña. Conectado desde España, el doctor Rafael Cantón, jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, Past President de SEIMC, Past President y actual coordinador de datos clínicos de EUCAST. Muy buenas noches para usted, profesor Cantón. Muy buenas noches desde España, Lea, y encantado de estar con todos vosotros y con este plantel de colegas y amigos que vamos a participar en este evento. Desde Brasil contamos con la participación del doctor Alberto Chevavo, director médico del Hospital Clementino Universitario, Clementino Fraga Filho de la Universidad Federal de Río de Janeiro y actual presidente de la Sociedad Brasileña de Infectología. Muy buenas tardes, doctor Chevavo. Boa tarde, Léa. Boa tarde a todos. É prazer estar aqui com vocês. E tenho certeza que teremos evento de lançamento do curso muito proveitoso. Tenemos también, en este caso conectado desde Colombia, al doctor Germán Esparza, profesor de microbiología y antimicrobianos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de la Universidad del Rosario, consultor de CLSI y de la Organización Panamericana de la Salud. Muy buenas tardes, doctor Esparza. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar aquí y un honor compartir con los amigos, con grandes expertos y aportar el lanzamiento de este importante curso para nuestra región de Latinoamérica. Las muy buenas tardes y una cálida bienvenida también para la doctora Alejandra Corso y el doctor Fernando Pasterán, conectados desde la Argentina. Ella es jefa del Servicio de Antimicrobianos e investigador principal, el doctor Pasterán, de dichos servicios. En el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas San Luis, doctor Carlos Malbrán, Laboratorio Nacional y Regional de Referencia en Resistencia a los Antimicrobianos y Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, un placer estar acá con estos amigos en el evento pre-lanzamiento de un curso súper importante que ahora les vamos a mostrar en qué consta. También Fernando, de nuestro equipo. Buenas tardes para todos, me sumo a este grato encuentro entre amigos y distinguidísimos colegas para disertar sobre un tema que todos los años, ¿no? A principio de año nos tiene muy ansiosos para conocer qué va a deparar nuestro desempeño microbiológico en lo que resta del año. Así que muchas gracias a todos por participar desde la casa, así que esperamos que tengan una jornada productiva. Ponemos la presentación. Bueno, simplemente querer contarles de qué consiste este curso, que es un curso de interpretación del antibiograma 2023. Lo vamos a abordar desde el laboratorio a la práctica clínica. Este es el evento pre-lanzamiento. Este curso está organizado por la red MC de Infectología y la Sociedad Brasilera de Infectología, y tiene también el patrocinio científico de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Los objetivos de este curso, lo podemos ver en esta diapositiva, son primariamente volver a analizar y volver a trabajar sobre las bases microbiológicas de los mecanismos de resistencia a aquellos antibióticos que nosotros consideramos prioritarios. Vamos a actualizar también todo lo que es la epidemiología, no solamente nuestra epidemiología a nivel de Latinoamérica, sino también que vamos a ver la referencia del nivel global y poder comparar nuestros países. Y vamos a estar muy focalizados en lo que es la ejercitación de la interpretación clínica de las pruebas de sensibilidad, que nos dicen
el antibiograma, los sistemas automatizados. Vamos a tratar de sacar provecho de toda esa información y cómo la podemos trasladar a la clínica. También vamos a trabajar y vamos a abordar los últimos métodos disponibles para el diagnóstico de aquellos mecanismos que sean críticos, como puede ser BLE, carbapenemasas, resistencia a colistin. Y en definitiva el objetivo fundamental es comprender también estos mecanismos de resistencia que están emergiendo a estas nuevas drogas y ponernos un poquito en práctica en cuáles son estos desafíos que vamos a tener este año y en los próximos que vienen. Solamente contarles que este curso va a estar bajo la dirección académica del doctor Cantón, del doctor Alberto Chevavo y de nosotros dos, del Servicio Antimicrobianos de la ANLIS, y también tenemos más de 20 sociedades científicas que están auspiciando este evento académico. Hasta el día de hoy tenemos más de 1.200 inscriptos, y fíjense, es súper interesante, de 29 países. Sí, por supuesto, hay una fuerte carga de Argentina, de España, de Brasil, de México, pero bueno, tenemos un muy lindo número de inscriptos. Y creo que esa era la última diapo, ¿no? Sí, bueno, sí. Directamente es un placer para nosotros poder introducir a Rafa Cantón en el tema de EUCAS. Después vamos a estar con Germán, y después el doctor Alberto Chevavo nos va a dar un resumen de lo que está ocurriendo en el BRCCAS. Al final vamos a dejar un tiempo para las preguntas. Así que, Rafa, si querés, te damos el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Fernando. Como he dicho anteriormente, es un placer estar con todos vosotros aquí. Voy a compartir la presentación, que teóricamente debe estar ya presentándose. Un segundito, a ver si logro ponerla en pantalla grande. Creo que ahora, ¿no? Está correcta. Bueno, decía que muchísimas gracias. Estoy encantado de estar con todos vosotros aquí esta noche desde España, esta tarde. La verdad es que en el chat aparecían saludos, bienvenidas. En fin, no daba tiempo prácticamente a leerlo por la gran cantidad de participación que tenemos. Yo lo que voy a hacer es tratar de comunicaros cuáles son las novedades de EUCAS. Evidentemente el tiempo que tenemos es un tiempo muy breve. Nos hemos marcado pues, unos 10-12 minutos como mucho para poder trasladarlo. No tengo ningún conflicto de intereses, nada más que, como se ha dicho en la presentación, el participar en el comité de EUCAS, y por eso me corresponde a mí el revisar estos temas. EUCAS está ampliamente implantado en Europa, como es lógico. Es un comité que lleva pues, más de 20 años funcionando, pero si os fijáis en la parte de abajo hay otros países que no están lógicamente en el mapa de Europa, que también siguen los puntos de corte de EUCAS, como son Australia, Brasil. El doctor Chevavo luego nos comentará cuáles son las novedades en su país, y luego hay otros países que tienen interés en los puntos de corte de EUCAS, no porque a lo mejor lo siguen en sus sistemas diarios rutinarios de interpretación del propio antibiograma, sino también por ampliar el conocimiento de los puntos de corte que a lo mejor siguen pues, a través del CLSI. Prácticamente todo lo que voy a comentar lo podéis encontrar en la página web de EUCAS. Esta es la primera carátula. Si ponéis en el Google EUCAS, entráis, os encontráis esta pantalla, donde en la parte de la derecha, que he señalado con una flecha roja, aparece lo que se denomina el EUCAS News, las noticias de EUCAS, donde vamos incluyendo cuáles son las noticias, las novedades, las modificaciones que vamos aportando a EUCAS, incluyendo, en este caso, las consultas para que cualquier persona, para cualquier microbiólogo, infectólogo, persona que trabaje en laboratorios con interés en interpretación del antibiograma, pueda opinar sobre las modificaciones, y posteriormente publicamos pues, respuestas a estas consultas que hemos hecho de forma detallada también en la página web de EUCAS. Y luego en la parte de abajo de la izquierda, que también he señalado con una flecha, vais a ver lo que aparece como website change. Son los cambios que hemos hecho en la página web de EUCAS
por si en algún momento no habéis tenido un seguimiento pues muy preciso y queréis localizar alguna cosa. Hay un buscador en la parte de arriba donde si ponéis el término que queréis buscar, pues por ejemplo, no sé, lo que significan los puntos de corte entre paréntesis, vais a poder ir directamente pues a documentos guía que os van a dar una información mucho más ampliada y mucho más precisa. Anualmente, al igual que UCAS, nosotros publicamos los puntos de corte, todos los años un documento. Este documento está en formato PDF y está en formato de una hoja de Excel para que se pueda adaptar a las propias necesidades del propio laboratorio, donde en esta primera página lo que aparece es cómo está estructurado este documento. Aparecen los puntos de corte para cada uno de los grupos antimicrobianos. Hay una parte que es importante, que son las dosis para las cuales han sido definidos esos puntos de corte y que están muy en relación con los criterios que nosotros utilizamos de sensible cuando se aumenta la exposición, que sería la categoría I, y también la categoría resistente. Y también quiero señalar que todas las modificaciones que se incluyen en ese año en la tabla de los puntos de corte aparece en amarillo. Fácilmente podéis ver que en esta versión del año 2013 lo que hemos hecho ha sido una revisión de lo que serían las dosis, que son las que utilizamos para poner los puntos de corte. Muchas de ellas pues están incluidas en las fichas técnicas de los propios antimicrobianos, en este caso las fichas técnicas publicadas por la EMA, la European Medicine Agency, o por ejemplo este año hemos incorporado puntos de corte para Pasteurella, puntos de corte separando Corynebacterias, otras distintas de Corynebacterium diphtheriae y Corynebacterium ulcera, y también pues Corynebacterium diphtheriae y úlceras de forma separada. Evidentemente, uno puede, localizando las distintas tablas de los distintos años, cuáles han sido las distintas incorporaciones como novedades a las tablas de los puntos de corte de UCAS. Este solamente es un ejemplo de las dosificaciones. Aquí hemos trabajado, pues, por ejemplo, con ampicilina sulbactam, hemos hecho alguna modificación, hemos quitado algún antibiótico como ticarcilina porque no hemos encontrado países donde se utilice ya este antibiótico para no complicar lo que serían las tablas de UCAS. Y bueno, si siguiésemos bajando en las dosificaciones, pues encontraríais también algunas modificaciones. Lo que sí ya adelanto que estamos trabajando este año, llevamos trabajando desde el año pasado y ha sido anunciado también en la revista CMI, en el Clinical Microbial Infection, es una revisión y una actualización de cuáles son las dosis pediátricas que deberían seguirse para estar adaptadas a los puntos de corte. Esto lo estamos haciendo con la Sociedad Española, con la Sociedad Europea de Pediatría. Una primera modificación que está suponiendo bastantes preguntas que nos están realizando a través de una opción que se ofrece en la página web de UCAS es tratar de comprender cuáles son los puntos de corte para las penicilinas, pues ampicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina y amoxicilina clavulánico. Hemos hecho una modificación importante separando pues, indicaciones de infección urinaria, infecciones que emanan del tracto urinario, serían en este caso bacteriemias, y luego serían otras indicaciones donde no estarían incluidas las anteriores. Aquí, por ejemplo, ya en una primera aproximación podemos ver, por ejemplo, que para amoxicilina oral o para amoxicilina clavulánico en infecciones que están originadas por el tracto urinario, aquí ya está introducido ese concepto de la interpretación de las categorías clínicas que se ofrecen a través de UCAS. Colocamos toda la población salvaje en una categoría I. Necesitaríamos un aumento de la dosis para lograr una sensibilidad con exposición incrementada para poder tener un adecuado resultado microbiológico. Y luego introducimos por primera vez para estos dos antibióticos lo que serían los puntos de corte entre paréntesis, que lo que queremos significar aquí, luego lo desarrollaré un poquito, es que estos antibióticos, si se van a utilizar para estas indicaciones diferentes de lo que sería la infección urinaria o no complicada, o lo que serían aquellas bacteriemias con origen urinario, deberíamos utilizar este antibiótico no en monoterapia, sino combinado con otro antimicrobiano que fuese sensible en el antibiograma que estamos interpretando. Es probablemente un poco complejo, supone una lectura detallada y lo que sí hemos hecho, comprendiendo ya las preguntas que nos hacían cuando se realizó la publicación de los puntos de corte en el mes de diciembre para luego lanzarlos ya a la versión definitiva en el mes de enero, es realizar un documento guía
donde explicamos de forma pormenorizada cuáles los argumentos que nos han hecho cambiar estos puntos de corte. Simplemente deciros que al final de ese documento, donde aparecen cuáles son los aspectos más técnicos o más científicos de esa modificación, hay una aplicación de un diagrama para poder aplicar esos puntos de corte. Pero si nos bajamos al final, pues aquí entenderemos que hay una utilización en infección urinaria no complicada, en infecciones que se originan del tracto urinario, donde ahí vamos a tener a la población que denominamos sensible en la categoría I, significa sensible con exposición incrementada, y luego tendríamos esa otra parte de los puntos de corte para otras indicaciones que quedaría localizada entre paréntesis ese punto de corte, indicando que debe ser utilizado este antimicrobiano en el caso de elegirlo con una combinación con otro antimicrobiano. Lo mismo sería para la combinación amoxicilina clavulánico. Aquí podéis ver qué es lo que supone esto en las distribuciones. Son distribuciones que las podéis descargar libremente también de UCAS. Yo aquí lo que he hecho ha sido superponer cuáles serían estos puntos de corte. La población es exactamente lo mismo y cómo tendríamos una modificación en cuanto a esa consideración en la interpretación del antibiograma. En ese propio documento guía de los puntos de corte de las aminopenicilinas están estas representaciones, son representaciones de Monte Carlo, donde podéis ver cómo incrementando la dosis que administramos, pues desde 500 miligramos cada 8 horas a 700 miligramos cada 6 horas, podemos maximizar esa exposición del microorganismo y aumentaremos la posibilidad de ponerlo en una localización de interpretación sensible, pero no llegaremos en ningún caso a tener esa plena sensibilidad en cuanto a esos puntos de corte. Llegaríamos hasta 2 microgramos por mililitro y por lo tanto lo que se ha decidido en EUCAS es ponerlos entre paréntesis, puesto que sería necesario para tener un éxito terapéutico ponerlos en combinación con aquellos o aquellas indicaciones que no serían infecciones urinarias no complicadas o infecciones que emanan del tracto urinario, bacteriemias. Esto incide, como decía, en esas modificaciones importantes que ya hicimos en el año 2019, donde ya no hablamos en EUCAS de cuál sería una categoría intermedia, puesto que esto era una amalgama de distintas consideraciones, pues tanto técnicas como de interpretación del antibiograma, y que en algunos casos daba lugar a una interpretación incierta de qué es lo que queríamos decir. Simplemente consideramos la categoría intermedia anteriormente, nunca más la denominamos como intermedia, sino ahora como I sensible cuando se incrementa la exposición, puesto que modificando esas dosificaciones podemos trasladar un éxito terapéutico modificando ese régimen de dosificación del antimicrobiano. Otra de las modificaciones que hicimos a lo largo de estos años y que hemos ido incorporando algunos antibióticos más en los 2 años anteriores son la consideración de los puntos de corte entre paréntesis. Estos puntos de corte entre paréntesis, como he adelantado, al final es utilizar en combinación o con una terapia activa para poderlo utilizar en los pacientes, si se eligen esos antimicrobianos, están basados fundamentalmente en lo que denominamos los puntos de corte epidemiológicos. Distinguimos o diferenciamos lo que son los organismos o los microorganismos sin mecanismos de resistencia adquiridos de aquellos que tienen un mecanismo de resistencia adquirido. El punto de corte está adaptado para que coincida con el valor del ECOG, que nos diferencia estas dos poblaciones, y además añadimos una alerta de que ese antimicrobiano ha de utilizarse en combinación con una terapia que sea activa. El primer ejemplo que utilizamos y que describimos fue para los aminoglicósidos. Solamente podríamos utilizarlos en monoterapia en el caso de ser una infección, en este caso originada del tracto urinario o una infección urinaria, pero no en otras infecciones sistémicas que, como digo, deberíamos utilizarlos en combinación. La verdad es que estamos llevando a los términos de los puntos de corte muchos aspectos que son realizados en la práctica clínica. Por ejemplo, en una neumonía asociada a ventilación mecánica, si vamos a utilizar pues, un aminoglicósido, generalmente este aminoglicósido va a ir en combinación con otro antimicrobiano. Estas serían las modificaciones que se han hecho a partir del año 2020 en esa introducción de los puntos de corte entre paréntesis, y las bases de por qué está realizado esto es porque no se llega con las modelizaciones de Monte Carlo
con esos diagramas donde se superpone la probabilidad de alcanzar el éxito terapéutico, que en los aminoglicósidos es la concentración por encima de la CMI, a llegar a ese punto de corte que está establecido con el ECOF de los microorganismos en la población salvaje, y por lo tanto consideramos que es una alerta para que estos antimicrobianos se utilicen de forma más adecuada cuando se interpretan en el antibiograma. Otro de los aspectos que hemos trabajado en el último año es cambiar las tablas que anteriormente teníamos como resistencias intrínsecas o fenotipos inusuales. Esto lo hemos publicado en el CMI, en el Clinical Microbiological Can Infection. Tenéis aquí esta publicación, donde ya no utilizamos el término de resistencia intrínseca, sino que llevado a lo que es la práctica clínica, utilizamos el término de fenotipo esperado. Cuando yo hago un estudio de sensibilidad, ¿cuál es el fenotipo esperado? Puede ser un fenotipo esperado sensible o puede ser un fenotipo esperado resistente. Será un fenotipo esperado resistente cuando más del 90% de la población muestra un valor de concentración mínima inhibitoria que está por encima del punto de corte PKPD de resistencia, y será sensible cuando tenemos más del 99% de la población que muestra un valor de la CIM o de la CMI que es inferior al punto de corte PKPD de sensibilidad. Lo que nos ayuda muchas veces estos fenotipos esperados es a validar la identificación en el antibiograma. Por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae, que estudiamos un antibiograma a la ampicilina, si se muestra como sensible en el antibiograma, eso es una alerta de alguna forma, puesto que esperamos que Klebsiella pneumoniae sea resistente a la ampicilina. Y también podría ser un aspecto contrario, un Streptococcus pyogenes, si encontramos que es resistente a la penicilina, pues probablemente hemos tenido un fallo en la identificación. Si no hemos tenido un fallo en la identificación, esa cepa merece la pena estudiarla, puesto que no ha sido descrita esta resistencia en Streptococcus pyogenes. Seguimos manteniendo las reglas de experto en EUCAS, que lo que hacen es mejorar la utilización de los antimicrobianos, facilitando pues alguna modificación en esa información del antibiograma que ofrecemos en los informes. Por ejemplo, Morganella morgani atifeciclina, hay una regla de experto para que en el caso de obtener un valor de sensibilidad en el antibiograma, con la interpretación de los puntos de corte, no informemos como sensible, sino que se informe como resistente. Y lo mismo pues, podría ocurrir con la piperacilina, en este caso, puesto que existen datos clínicos que, a pesar de obtener una sensibilidad con la interpretación de los puntos de corte, luego no hay una eficacia clínica, y nos adelantamos en esa modificación para que no se informe como sensible, sino como resistente, aplicando esa regla de experto. Hemos hecho alguna modificación en las tablas de UCAS en relación a cómo expresamos ese valor de la rayita que aparece en algunas tablas para algunos microorganismos, que sería en inglés en el término de dash o un guión, que lo que hace referencia es relacionarlo también con ese fenotipo esperado, porque normalmente cuando aparece esa rayita es que ese antimicrobiano va a ser, o esa bacteria va a ser resistente al antimicrobiano que estamos estudiando. Estas serían las tablas tomadas de enterobacterias, y evidentemente los glicopéptidos o lipopéptidos no interpretamos los valores, puesto que ya tienen un fenotipo esperado resistente. En algunos casos hay algunas excepciones, esto aparece en las notas, que sería, por ejemplo, las salmonelas frente a acitromicina, donde aquí sí podríamos utilizar algunos valores que estarían más relacionados con el ECO, pero eso nos lo aclara en las notas que estamos leyendo en las tablas de EUCAS en este caso. ¿En qué estamos trabajando actualmente? Estamos trabajando en los puntos de corte de fosfomicina. Hemos tenido varias consultas, hemos tenido varias contestaciones y que las podéis encontrar en la página web de UCAS, para adaptar precisamente los puntos de corte de fosfomicina. Los de utilización en dosificaciones orales ya están incluidas en las tablas. Estamos trabajando en puntos de corte de cefalosporinas de tercera generación y estafilococo. Estamos finalizando la revisión de estos puntos de corte y probablemente aparecerán ya en las tablas del año 2024. Nuevamente en Streptococcus pneumoniae y bencilpenicilina, tanto en los puntos de corte como en los métodos. Por supuesto que la aparición de nuevos antimicrobianos genera
el publicar nuevos puntos de corte, y así será en el año 2024. Las dosis pediátricas, como decía, extender la lista o ampliar la lista de antimicrobianos frente a bacterias anaerobias. Hicimos una modificación hace un par de años en este sentido y hemos publicado algunos puntos de corte, pero comprendemos que son probablemente pocos de momento y los estamos revisando y ampliando. También lo que sería el trabajo de los antibiogramas rápidos para los frascos de hemocultivos que son positivos. Estamos ampliando el número de antibióticos y luego algo que había sido demandando, que puesto que hago un antibiograma rápido, si no lo puedo leer a las 8 horas, si ese antibiograma me serviría para las 18-24 horas de lectura al día siguiente. Estamos publicando precisamente esos puntos de corte. Muchos de estos aspectos quedan recogidos en los documentos, los Rational Document, donde se explican estos cambios para los antimicrobianos o donde se explican los puntos de corte. Revisaremos los documentos guías de Stenotrophomonas maltophilia, de Burkholderia cepacia y tenemos una alianza con el grupo de endocarditis europeo para poder publicar puntos de corte para endocarditis y también para algunos patógenos que no tenemos puntos de corte publicados en EUCAS, como son Brucella y como Bacillus anthracis. Evidentemente yo os invito a que profundicéis en los documentos de EUCAS, podéis comprender cuáles son las novedades que tenemos y que también naveguéis en la página web de EUCAS, donde encontraréis mucha información al respecto. Muchos de los conceptos de EUCAS, en conjunto con los conceptos del CLSI, los vais a encontrar en el curso que iniciamos, Interpretación del Antibiograma 2023, del laboratorio a la práctica clínica. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y doy paso al doctor Germán para que haga su presentación en relación a las novedades del CLSI. Muchísimas gracias, doctor Cantón. De verdad es un gusto. Vuelvo con nuestros moderadores, doctor Pasterán, doctora Alejandra. Sí. Adelante, Adelante, por Germán. favor. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a conversar sobre la CLSI 2023, las principales novedades que hemos tenido en la interpretación de el antibiograma desde la CLSI. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Son 1000 personas conectadas a través de esta plataforma y 300 más conectadas a través de la página de Facebook. Bienvenidos, espero que se estén divirtiendo. Vamos a revisar las actualizaciones principales en los estándares CLSI para 2023. Por el tiempo que tenemos, nos enfocaremos en la actualización de la tabla 1, agentes antimicrobianos recomendados para tamizaje y reporte en laboratorios de microbiología. Vamos a comentar algunos de los cambios más relevantes. Y vamos a hablar de los cambios en los puntos de corte para los aminoglicósidos, amikacina, gentamicina y tobramicina, tanto en Enterobacterialis como en Pseudomonas aeruginosa. En el caso de Piperacillina tazobactam, vamos a comentar sobre su cambio en Pseudomonas y les contaré un poquito sobre lo que estamos trabajando en este momento en el subcomité. Entonces, la tabla 1 es nuestra hoja de ruta para el antibiograma. La selección de los antimicrobianos más apropiados para tamizar e informar es una decisión que debe hacer cada laboratorio de cada hospital en consulta con el equipo del PROA y otros tomadores de decisiones relevantes a nivel hospitalario. Las sugerencias que aparecen en las tablas 1 se basan en los agentes antimicrobianos aprobados por la FDA para uso clínico. Está dirigido hacia los laboratorios médicos de los Estados Unidos. Creo que ese es un punto importante a resaltar. Sin embargo, con Marcelo y nosotros vamos a estar trabajando en una ex-USA tabla, una tabla para países que no tienen FDA para tratar también de incluir algunos antimicrobianos que nos interesan. Entonces, ese desarrollo está en proceso. En factores específicos del paciente, la edad, sitio corporal, factores específicos del microorganismo, como el perfil completo de susceptibilidad antimicrobiana. Debe ser discutido con las guías institucionales para desarrollar protocolos de tamizaje y de reporte. ¿Por qué cambiaron las tablas? Cambiamos principalmente de la tabla 1A en un formato que era vertical a tabla 1A en un formato horizontal y en un sistema de pasos o de niveles que en inglés se llaman tiers. Ya los vamos a comentar en detalle. CLSI está trabajando en esto hace 3 años y está basado en nuevos antibióticos disponibles,
como lo mencionaba el doctor Cantón, en eliminar antibióticos que ya han salido del mercado y sobre todo en el concepto del PROA, del Antimicrobial Stewardship, y el reporte en cascada para garantizar que los antibióticos utilizados en los pacientes sean los más adecuados con el menor espectro posible, que es lo que selecciona resistencia. Entonces, si miramos en la tabla 1A, lo primero que tengo que decir es que esta tabla se imprimió con un error. Entonces, la CLSI está trabajando en solucionarlo. Quiero comentarles que esta tabla originalmente se había trabajado en sacar los productores cromosomales de AMC como Enterobacter cloaci, como Citrobacter frauendei, etcétera, para una tabla aparte. Sin embargo, no llegamos a una conclusión. Eso se sigue trabajando y discutiendo. Por lo tanto, esa tabla 1A en su versión correcta no va a contener esto de AMC. Solamente se va a llamar tabla 1A enterobacterales donde no se incluyen Salmonella y Shigella. Así va a quedar. Entonces tenemos en el nivel 1 agentes antimicrobianos que son apropiados para prueba de rutina, tamizaje primario y reporte primario. Ahí tenemos los clásicos, aminopenicilinas como AMPI, cefazolina, cefotaxime o ceftriaxona. Importante decir que en el caso, por ejemplo, de ceftriaxona, tenemos un pie de nota advirtiendo que los productores de AMC podrían seleccionar resistencia. Tenemos amoxiclav, ampicsulbactam, piptazo, genta, cipro, livo, trimetropin, urinario, cefazolina al punto de corte para predecir cefalosporinas orales, nitrofurantoína. En el nivel 2 son agentes antimicrobianos que son apropiados para rutina, prueba primaria, pero que pueden ser reportados siguiendo reglas de cascada en reporte de cada hospital. Allí está cefuroxime, cefepime, ertaimimero, tobra y amica, cefotetán y cefoxitin y tetraciclina. Aquí en el caso de cefepime es Tier 1 para productores de AMC, es decir, Enterobacter, Klebsiella aerógenes, Citrobacter frauendei deben ser siempre tamizados con cefepime porque podría ser una opción terapéutica a juicio de cada médico. En el Tier 3 tenemos agentes antimicrobianos que son apropiados para rutina, pruebas primarias, en hospitales que sirven o atienden a pacientes con alto riesgo de multidrogoresistencia, pero solo se reportan, digamos, con reglas de reporte en cascada de acuerdo a las guías de cada hospital. Ahí tenemos cefiderocol, ceftazidime avibactam, imipenem relebactam, meropenem vaporbactam, plazomicina. Aquí tenemos fosfomicina, recordemos que solo tenemos puntos de corte para Escherichia coli en el caso de enterobacterales. Y en el caso del Tier 4 tenemos agentes antimicrobianos que pueden ser probados bajo solicitud del médico, sobre todo si los agentes antimicrobianos en los otros niveles ya son resistentes o el paciente no los tolera. Ahí tenemos Astrionam, ceftarolina, ceftazidime y ceftolozano. Yo quiero decirles que a mí particularmente como profesional del laboratorio hospitalario me chocó muchísimo que ceftazidime hubiera quedado en el Tier 4. Yo creo que debió haber sido Tier 1 o al menos Tier 2 porque ayuda a detectar beta-lactamasas de espectro extendido, también nos ayuda a interpretar OXA48, que lo van a ver ustedes en este curso maravilloso, y el Astrionam, porque estamos en un momento epidemiológico llenos de metaloenzimas que las NDM se han diseminado de una manera dramática. Astrionam debería estar en alguno de los otros niveles, no aquí, en mi opinión. Bien, tenemos en Salmonella y Shigella, tenemos entonces ampicilina, cipro, livo, trimetropin sulfa, y esto sí es nuevo, tener cefotaxime o ceftriaxone, y la razón es que tenemos muchísima beta-lactamasa de espectro extendido. Desafortunadamente en Salmonella y en Shigella, lo más curioso es que en Salmonella tiende a estar más en las no tifoideas, pero debería ser tamizado allí. En el nivel 2 acitromicina, en el nivel 3 no tenemos nada, y en el 4 ertaimimero. La CLSI advierte que deberían ser informados si Salmonella y Shigella es resistente a la ceftriaxona, pero no hay muchos datos, y eso es verdad. Inclusive nosotros tenemos, y mis colegas el Instituto Malbrán, muchísimas aislamientos ya de Salmonella productores, inclusive de carbapenemasas. Entonces yo creo que allí también tamizarlos es importante. Tenemos acitromicina también allí incluido. En la tabla 1C para Pseudomonas aeruginosa, en el nivel 1 ceftazidime, cefepime, piptazo, tobra, cipro, livo. En el nivel 2 imimero, y tenemos amicacina que pasó a urinario únicamente, ya lo vamos a comentar. En el nivel 3 tenemos cefiderocol, ceftazidime avibactam, ceftolozano, imipenem relebactam,
Y en el nivel 4 tenemos Astronam. Recuerden que Astronam, lo que está mostrando la literatura más reciente, en la medida que se ha venido estudiando este antibiótico, es que es menos activo para Pseudomonas que se pensaba antes. De hecho, en el claim de Astronam Avibactam para la FDA de este nuevo antibiótico, sacaron Pseudomonas. No va a venir con licencia para usar en Pseudomonas aeruginosa. En el caso de gram positivos como estafilo, aquí tenemos en el nivel 1 los macrólidos, acitro o claritro o eritro. La mayoría de máquinas automatizadas trae eritro, pero permite predecir los otros. Clinda, oxa, cefoxitin, tenemos doximino, tetraciclina, trimetoprim-sulfa, banco y urinarios solamente nitrofurantoína. En el nivel 2 aquí se incluyó penicilina, recuerden que era grupo A, pero aquí en el nivel 2 fue removido para y colocado aquí para que los laboratorios tengan en cuenta que debe ser confirmada su susceptibilidad antes de informarlo. La razón es la producción de esas betalactamasas. Hay mucha controversia ahorita en los estafilococos sensibles a oxa que hiperproducen betalactamasas y podrían falsamente lucir sensibles. Tenemos dapto, linezolid, aquí en el nivel 3 ceftarolina, tenemos tedizolid, rifampicina, lefamulina y en el nivel 4 cipro, olivo, moxi, dalbavancina, oritavancina y telavancina, que son lipopéptidos de larga duración, y gentamicina, que quedó de últimas debido a que solo tiene una indicación ahorita. Sobre los aminoglicósidos, importante decir, estas son las dosis que se manejan generalmente de genta, tobra y amicacina. De genta y tobra 5 a 7 miligramos por kilo al día, amica es un poco mayor, 15 a 20 miligramos por kilo una vez al día. Las indicaciones son múltiples: infecciones urinarias, bacteremia, meningitis, infección respiratoria, aunque penetran muy mal el pulmón, más o menos de un 9 a un 30% máximo de la concentración plasmática, infección intraabdominal y de piel y tejidos blandos. Uso en vida real en los PROA, lo que hacemos por ejemplo en Colombia en mi hospital, solo para combinación empírica. Terapia definitiva en gram positivos, por ejemplo en enterococo con genta, en gram negativos con aminoglicósidos, por ejemplo en pseudomonas, amica principalmente, y terapia inhalada, que pues la verdad tiene muy mala correlación con el tamizaje in vitro por los puntos de corte que tenemos. Los puntos de corte de los aminoglicósidos son extremadamente viejos, los que se tenían. Miren esto, publicados en 1979, aquí el suscrito todavía no había nacido, 1979, y ya teníamos los puntos de corte que estábamos manejando hasta el año pasado. Estos son de genta y tobra en enterobacterales menor de 4 como sensible y para mica menor de 16. Y ya el cuerpo de controversia era supremamente grande sobre si esos puntos de corte eran demasiado altos. La CLSI sigue una hoja de ruta que es este manual M23, que nos dice cuándo un punto de corte debe ser cambiado o ajustado para un antibiótico y un grupo de microorganismos determinado. Y aquí lo que se encontró es que los datos farmacológicos con la medicina moderna han demostrado que la exposición a ese antibiótico es inadecuada a los puntos de corte que teníamos de 16 para mica y 4 para tobra y genta. Aquí les traigo un ejemplo con amicacina. Entonces miren este modelo farmacológico, recuerden que esto es muslo de ratón neutropénico. Entonces, a la dosis máxima de 20 miligramos por kilo, que los médicos que están viendo este evento saben que es una dosis asociada con toxicidad, al punto de corte de 16, en enterobacterales era prácticamente cero la posibilidad de lograr una exposición adecuada. Se podía, si al caso, en el punto de 2 microgramos de susceptibilidad, ya se podía tener una exposición adecuada, ¿sí? Pero teniendo el mínimo target attainment, que es un log 10 de reducción de la carga bacteriana. Y aún, obviamente, utilizando las dosis de 5 a 8, que son las aprobadas por FDA, era casi que imposible. Prácticamente tocaba bajar el punto de corte de 16 a 1, que era lo que ya mostraban los estudios hace algunos años. Entonces, USCAST, que es como el brazo del EUCAST en los Estados Unidos, también ha estado trabajando en esto desde el año 2014. Y lo que mostró es que, por ejemplo, en el caso de gentamicina, este es el punto de corte de 4 y miren que de nuevo, a las dosis tradicionales y un poquito más con la dosis más alta de 7 miligramos por kilo de genta, era prácticamente imposible alcanzar el blanco farmacológico. Aquí en el caso, por ejemplo, de tobramicina era igual, tampoco se lograba. Con el punto de corte de 4, teníamos prácticamente que disminuirlo para poder alcanzar por lo menos más de un 60% de la actividad bactericida de un log de 10 y a veces ni se conseguía siquiera actividad estática. Y en el caso de gentamicina para pseudomonas sí era prácticamente muy difícil
prácticamente con todas las, a todas las concentraciones. Y el punto muy importante también a comentar es que la distribución de la concentración mínima inhibitoria importa. Tú no puedes poner un punto de corte que parta la distribución a la mitad, ni lo puedes poner muy bajito porque se te empieza a quedar un grupo de esos microorganismos por fuera de la distribución. Entonces, gentamicina definitivamente no tenía una muy buena actividad. En el caso de amikacina también, este era el punto de corte de 16 en Pseudomonas aeruginosa, y miren que prácticamente cero, ni siquiera dando las dosis más altas de amikacina de 30 miligramos por kilo a una SIM de 16, que era lo sensible, se lograba obtener una respuesta y exposición adecuada. Entonces, en el caso de tobramicina funciona un poco mejor, el punto de corte de 4 no funcionaba, pero ya disminuyéndolo, inclusive ya se podía tener un poco más de actividad. Entonces, en resumen, los puntos de corte para enterobacterales del 2022 pasó amikacina de 16 a 4, gentamicina de 4 a 2 y tobramicina de 4 a 2. La aplicación de esos nuevos criterios cambiará las tasas de susceptibilidad en Latinoamérica. Estamos corriendo un trabajo con María Virginia Villegas sobre el impacto que va a tener en Colombia. Es clave contar con tobramicina endovenosa. Se necesita porque es el único que va a quedar en Pseudomonas. Los estudios muestran mayor exposición y mayor potencia, pero no lo tenemos. Esa es una realidad. Ni siquiera en la Argentina se tiene, en Colombia menos. Los puntos de corte de discodifusión, ustedes los pueden consultar en su manual de la CLSI. Y en el caso de Pseudomonas, amikacina pasó de 16 y se mantuvo igual para 2023, pero se pasó solo para aislamientos urinarios. Es decir, para aislamientos sistémicos, amikacina ya no tiene punto de corte, solo para urinarios. Vamos a tener que seguirlo utilizando en el entretiempo, pero con esa salvedad. La CLSI pensaba eliminarlo del todo, pero con Marcelo, Galas y otros colegas dijimos, mira, en Latinoamérica se va a seguir necesitando, entonces quedó solo para orina. Esto sí va a tener impacto, créanmelo, porque los automatizados fabricando estos sistemas podrían eliminarlo y dejar solo amica en los paneles urinarios. Genta fue eliminado para Pseudomonas aeruginosa y Tobra quedó de 4 a 1 microgramo en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Bueno, para terminar, piperacilina tazobactam. Ese antibiótico es complicado. Esos son datos del Dr. Vincent Tam en Houston, Texas, que muestra cómo, y miren el año de publicación 2008, cómo los puntos de corte de 32 o 64, con esas concentraciones, la mortalidad era significativamente más alta que en pacientes bacterémicos cuando piptazo se utilizaba una SIM menor de 16. Por lo tanto, eso hizo que se empezaran a cambiar los puntos de corte de piptazo en Pseudomonas aeruginosa. Y para el 2023, tanto piperacilina con tazobactam como piperacilina sola pasaron entonces, del 2022 se mantuvo el punto de corte de 16, pero el intermedio quedó solo 32 y resistente a partir de una concentración de 64. Muchos equipos automatizados ya lo pueden implementar, pero este punto aquí es clave, sobre todo porque ya 64 no tiene utilidad en Pseudomonas. Un punto clave de decir es que Pseudomonas es diferente y allí los puntos de corte intermedios o los resultados intermedios son casi como el resistente. La respuesta es muy mala. ¿En qué estamos trabajando? Tigesiclina. Estoy trabajando sobre eso para tratar de revisar y poder dar algo. Piperacilina tazobactam sigue siendo muy difícil de probar. La CLSI está reportando una cantidad de falsos sensibles con los automatizados y aún con el método de referencia, y los discos no están funcionando. Muy seguramente hay que cambiar la potencia de los discos. Las aminopenicilinas, una prueba de sinergia que ya está aprobada entre Aztreonam, Septacimia y Bactam para enterobacterales únicamente. La revisión de Stenotrophomonas maltophilia, que sigue siendo difícil y es un microorganismo que cobró fuerza después de la pandemia. Revisión de otros no enterobacterales que lo están llevando a cabo algunas colegas, por ejemplo, qué pasa con bacterias como Acromobacter, y una tabla para países no FDA, donde estaremos los latinoamericanos. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Vuelvo con nuestros moderadores. Muchísimas gracias, Germán. Espectacular la presentación, igual que Rafa. Y ahora le daría pie al doctor Alberto Llevavo para que nos dé qué es lo que está ocurriendo en el BRCAS. Dice que es muy similar al EUCAS, pero quisiéramos saber quizás algunos detalles sobre las diferencias.
Bom, então, boa tarde a todos novamente, a quem ainda não estava aqui no início. A ideia, né, do BRCast, e é importante a gente explicar como é que o BRCast surgiu aqui no Brasil, até para todas as pessoas que não estão aqui no Brasil, que estão na América Latina, nos acompanhando. O Dr. Rafael Canton participou desse processo todo, né? O BRCast surgiu, na realidade, na necessidade que a gente tinha aqui no Brasil de ter um documento nacional preparado e pronto, né, para a nossa realidade. Até o momento, até o início, em 2010, 2012, 2013, a gente não usava o documento do CLSI importado, né, mas a gente não tinha um documento nacional e havia uma dificuldade muito grande dos laboratórios de adquirirem o documento do CLSI, uma vez que ele era em inglês, né? Então não havia tradução para a nossa língua, para o português, e, além disso, ele tinha um custo elevado. Então, nós advogamos a ideia de ter um comitê nacional, né, que tivesse a possibilidade de elaborar documentos para a nossa realidade. Existia também alguns problemas em relação ao que acontecia aqui no Brasil em termos de resistência e algumas diferenças do que acontecia nos Estados Unidos, que é onde o CLSI é o documento padrão, né? Então, foi formado um comitê nacional com as 4 principais sociedades envolvidas, sociedades relacionadas, né, à microbiologia e infectologia aqui do país. E esse comitê, então, começou a discutir com o Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quais seriam os documentos, qual seria o documento que seria adotado no Brasil de forma legal, né, em que a gente tivesse realmente um documento válido para todo o território nacional e com obrigatoriedade dos laboratórios utilizarem esse documento. A partir daí foram feitas várias consultas com a presença do EUCAST, do CLSI, de representantes do EUCAST e CLSI aqui no Brasil, e o comitê, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, definiu pela implementação do BRCast, utilizando como modelo, né, o documento do EUCAST. A grande discussão era exatamente o fato de que o documento do EUCAST era um documento de livre acesso e que poderia ser traduzido para o português e disponibilizado gratuitamente, como a gente tem hoje, né, na página do BRCast aqui no Brasil. E, a partir daí, então, a gente passaria a ter um documento oficial brasileiro, utilizando, né, como base o documento do EUCAST. Então, se vocês entrarem hoje na página do BRCast no Brasil, vocês vão ver, por exemplo, que o documento que está lá, oficialmente, é o documento ainda de 2022, uma vez que a gente tem um certo atraso, né, na liberação do documento do EUCAST para o público brasileiro, porque a gente precisa traduzir o documento a partir do momento que ele é disponibilizado pelo EUCAST, adaptar para a realidade brasileira. Então, o BRCast, por exemplo, ele não contém antibióticos que não são utilizados no Brasil, então a gente exclui eles da tabela, e tem algumas características um pouco diferentes do documento do EUCAST, como, por exemplo, a gente no Brasil usa polimixina e não colistina, então a gente tem as recomendações para a polimixina B e não especificamente para a colistina, né? A gente até tem colistina, mas colistina e polimixina B, né, com validação através do comitê do BRCast dessas recomendações e autorização do EUCAST para utilizar, né? Então, agora, esse sábado, agora daqui a 3 ou 4 dias, a gente vai ter a liberação oficial já do documento traduzido do BRCast, né, no site do BRCast, para que todos possam utilizar o documento de 2023. E aí, então, a gente, desde há alguns anos, já há uns 4 ou 5 anos, a gente vem fazendo a implementação do BRCast no Brasil. Hoje, a grande maioria dos laboratórios já utiliza o documento do BRCast, com todas as modificações nas suas rotinas, nas bancadas dos laboratórios necessárias para a utilização desse documento, inclusive com a questão dos insumos. A indústria também se adaptou a essa modificação, porque alguns insumos, né, são diferentes do que a gente tinha
em termos de necessidade quando a gente utilizava o CLSI. E agora, a grande adaptação, eu acho que no mundo inteiro que utiliza o EUCAST, e aqui no Brasil com o BRCast, Brasil e Portugal, né? Na realidade, a gente hoje, o documento do BRCast traduzido no Brasil é utilizado pelos países de língua portuguesa. Então, não só o Brasil, mas também Portugal e alguns outros países de língua portuguesa no mundo também utilizam o documento traduzido aqui no Brasil, no BRCast. E a grande novidade, né, como o Dr. Rafael já colocou, que vem sendo adaptada e os médicos clínicos e principalmente os infectologistas têm se acostumado, é exatamente essa modificação da categoria I, que antigamente era intermediária e hoje é sensível com o aumento da exposição. E há uma mudança, né, de pensamento, de forma de utilizar os antibióticos, inclusive com alguns antibióticos não tendo mais a possibilidade de ter uma recomendação de sensível, né, como foi demonstrado agora para a amoxicilina clavulanato pelo Dr. Rafael Canton, para enterobactérias, né, e tendo que utilizar doses aumentadas, com a recomendação de utilização de doses aumentadas, de aumento de exposição, né, para tratamento, por exemplo, de infecção urinária por enterobactérias com amoxicilina clavulanato ou com amoxicilina. Isso já existe para outros antibióticos, né? Então, a gente vem treinando intensamente os médicos no Brasil para essa adaptação. E a outra questão, eu acho que para terminar, né, é a possibilidade de a gente ter uma harmonização entre os documentos do CLSI e do BRCast. Isso é muito importante, né? Na verdade, a gente vê essa harmonização acontecendo, os pontos de corte têm se tornado muito semelhantes do CLSI com o BRCast. Isso é importante porque, principalmente para nós aqui na América Latina, que temos uma integração grande, né? O Brasil utilizando como base o documento do BRCast e outros países utilizando como base o documento do CLSI, né? Essa harmonização é muito importante para que a gente continue tendo essas colaborações em vários organismos, tanto de pesquisa quanto da prática clínica, né? Para que a gente não tenha dificuldades, né? Nessa implementação, nessas colaborações que a gente tem, até porque, né, a maior parte dessas recomendações são baseadas em evidências, né, evidências de trabalho de ensaios clínicos ou de ensaios de farmacocinética e farmacodinâmica que estão disponíveis na literatura internacional, indexada, né, e que servem como base tanto para o EUCAST e o BRCast, quanto para o CLSI. Então, acho que era essa questão que eu acho importante a gente comentar, né, e eu recomendo a todos os países, né, que tenham seus documentos nacionais, né, com essas adaptações de seus grupos de trabalho nacionais para que a gente possa ter uma adaptação e uma melhor utilização desses documentos dentro de cada país, utilizando a sua língua natal. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos en total sintonía, pensamos lo mismo, que tanto CLSI como EUCAST son nuestras guías patrones, lo seguimos a rajatabla, pero siempre uno tiene que hacer sus pequeñas adaptaciones o grandes adaptaciones de acuerdo a la epidemiología que circula, de acuerdo a las costumbres que tienen los distintos países. Así que esas adaptaciones son muy bienvenidas y cada país tiene que hacer su esfuerzo para adaptar algoritmos y adaptar estas normas que son increíbles y que son nuestro pilar, ambas dos, pero siempre dándole el perfil nacional. Yo voy a invitar a Rafa si se puede sumar al panel. Estoy conectado ya. Ay, perdón, lo que pasa es que estaba tapado con la imagen y no te veía, perdón. Y le voy a pedir a Fernando si puede empezar a leer, hacer algún resumen de las preguntas más importantes. Vamos a tratar de visualizar las máximas posibles. Después nosotros tenemos en particular un par de preguntas para los si tenemos tiempo y me encantaría que nos puedan contestar. Así que Fernando, te doy la palabra. Sí, bueno, primero felicitaciones a los panelistas, por favor, que han tenido presentaciones de excelentísimo nivel. Hay muchísimas preguntas y tenemos
fundamentalmente dos grupos, ¿no? Las podemos clasificar en dos grupos. Uno pregunta sobre todos estos cambios tan fuertes con los aminoglucósidos. Es esperado que esto traiga un efecto, ¿no? de rebote al respecto. Y tenemos seguramente representantes de pediatría y neonatología que nos dicen que los aminoglucósidos forman parte, ¿no? de los esquemas empíricos iniciales para estas poblaciones y cómo creen que puede llegar a impactar estos cambios en los breakpoints para esas guías clínicas. Cualquiera de los dos que quiera responder es bienvenido. O ambos. Bueno, si quieren yo empiezo y ya le doy la palabra a mi compañero, el doctor Cantón. Lo primero que quiero decir es que digamos que las guías siguen siendo guías y tobramicina también tiene dosificación pediátrica. Yo sí creo que es importante tener la posibilidad de tener ese medicamento en nuestros países. El otro punto es tratamiento empírico, hay un tratamiento dirigido, así que muy seguramente la aplicación de los puntos de corte no debería tener mayor impacto, salvo que en la distribución, cuando hagamos las mediciones, mis colegas de Malbram, que hacen también todo lo que es el CUNET latinoamericano, podamos ver cambios muy seguramente en la sensibilidad, por ejemplo en E. coli, que es un patógeno importante en pediatría. Por ahora no hay opciones, yo creo que nos toca continuar con lo que tenemos y una vez se tenga tobramicina, yo sí invito a las sociedades de pediatría e infectología a considerar algunos ajustes de la guía. No sé, Rafa, ¿qué opinas? No, precisamente es uno de los temas que nos preocupaban o nos preocupan en EUCAS y por eso estamos revisando con el grupo específicamente de pediatría cuáles deben ser las dosificaciones y cómo van a impactar en los puntos de corte. Sí quería decir, Germán, y no nos habíamos puesto de acuerdo, fijaros cómo hemos focalizado en aminoglicósidos, puesto que ha sido una preocupación durante los últimos años en esas modificaciones. Y si habéis seguido las diapositivas, habéis visto que incluso las fuentes que utiliza EUCAS y las fuentes que utiliza el CLSI son exactamente las mismas, que en este caso pues son del grupo americano que más ha trabajado en PKPD en este caso. Las gráficas han sido las mismas. Hay una pequeña modificación de cómo entendemos en EUCAS o cómo se entiende en el CLSI ese ajuste del PKPD. Bueno, en EUCAS nos parecía oportuno reflejarlo con esa aproximación clínica de combinación y por eso van entre paréntesis y bueno, en el caso del CLSI pues van en otras recomendaciones aparte. Pero muchas veces se dice que trabajamos de forma a la espalda, que cada uno va por un lado u otro. Bueno, trabajamos con los mismos intereses, a veces a un ritmo que es distinto por propios intereses dentro del propio CLSI o de EUCAS, pero yo os aseguro que si revisáis lo que se ha hecho en los últimos años, hemos ido revisando pues prácticamente las mismas cosas, ¿no? Los aminoglicósidos ahora, anteriormente fueron, pues por ejemplo, las quinolonas. Sí, bienvenido. Yo creo que tenemos por delante un desafío, sobre todo dotar de el vademecum necesario, ¿no? En nuestros países que se adecue a las guías. Acá en Argentina tenemos tobramicina de un solo laboratorio, pero que ha discontinuado durante algunos años su comercialización, seguramente ¿no? debido a baja demanda, pero estará interesado en replantear sus proyecciones de mercado en base a estas cuestiones. Y otra cosa que no es menor son las pruebas de sensibilidad, porque nosotros de rutina, por ejemplo, no probamos tobramicina. Entonces ahora tendríamos que ver quiénes tienen discos disponibles de tobramicina, porque sería como la única opción, porque tampoco están los automatizados. Entonces ahora estas novedades generan, o al menos en Argentina, un revuelo muy importante. Empezar a buscar a los distribuidores de discos y ver cómo afrontamos esta situación, porque por el momento quizás consigamos los discos, pero no creo que haya la cantidad suficiente de Trobacto, de tobramicina, como para que pueda abastecer al país. Sí, y cada introducción nueva de un antibiótico, ¿no? en un panel implica una necesidad de entrenamiento, ¿no? Tanto de los microbiólogos como también de nosotros, para orientarlos en base a capacidad de detección, desempeño del test, igual. Sé que es sumamente desafiante y para mantener el espíritu joven. ¿No? De la misma forma que habrá que replantear la vigilancia de Pseudomonas, ¿no? Está removiendo gentamicina ya,
de los paneles de vigilancia, que seguramente no aporten datos epidemiológicos de importancia para nuestras regiones. Y a propósito, una pregunta que nos hacíamos con Fernando, con respecto a esto, específicamente los breakpoints de gentamicina, que no están disponibles para pseudomonas, pero sin embargo vimos que están disponibles para otros no fermentadores, otras, por ejemplo, pseudomonas SPP, que no son aeruginosa, inclusive Acinetobacter, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas. ¿Cómo interpretamos eso? Digamos, en realidad lo que queríamos preguntarle es ¿qué harían ustedes? Porque necesitamos saber qué le decimos a la gente de la red, a la gente de los países. Es decir, gentamicina ya no se utiliza para pseudomonas aeruginosa, pero ojo que si tenés una pútida o una Acinetobacter podría funcionar. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Si CLSI tiene, EUCAS tiene más definido la Acinetobacter, ¿no? Sí, en Stenotrophomonas maltofilia no tenemos los aminoglicósidos, los consideramos dentro de ese grupo de resistencia intrínseca, no hay puntos de corte. Lo que sí tenemos en EUCAS es un documento guía de qué hacer cuando no hay puntos de corte. Es decir, allí se ofrecen varias posibilidades. Una de ellas es utilizar los puntos de corte PKPD. En EUCAS, al final de las tablas, aparecen esos puntos de corte que no estarían relacionados con un grupo o con un microorganismo determinado, sino que son puntos de corte PKPD. Si existen definidos para ese antibiótico, podrían utilizarse esos puntos de corte. O también, si existen publicados los valores de ECOF, de puntos de corte epidemiológicos, donde reconocemos cuáles son las poblaciones que no tienen mecanismos de resistencia adquiridos, pues en este caso podríamos utilizarlo. Claro, habría que ponerlos lógicamente en perspectiva con el punto de corte de PKPD, porque hay veces que el microorganismo tiene un mecanismo de resistencia siempre presente, una Stenotrophomonas maltofilia para meropenem, por ejemplo, siempre vamos a tener un mecanismo de resistencia y por lo tanto el ECOF es muy elevado, queda muy apartado de lo que sería el punto de corte epidemiológico y no serviría. Y como tercera posibilidad, en el caso de que no encontremos ese ECOF, no encontremos ese PKPD, pues podríamos utilizar, si hay una necesidad de utilizar ese antibiótico, algún punto de corte de un microorganismo que estuviese relacionado. Pongo, por ejemplo, que no es el caso del CLSI, pues por ejemplo un micrococo, pues podríamos basarnos en cuáles son los puntos de corte inicialmente para tener una interpretación en los puntos de corte de estafilococo. Gracias. Yo solo quisiera añadir que la CLSI sí está trabajando en no enterobacteriales. Esa tabla se está actualizando. No es fácil porque conseguir datos de no enterobacteriales son Achromobacter y todos estos son difíciles de conseguir datos, pero estamos trabajando sobre eso y vamos a arrancar, como dice el doctor Cantón, con puntos de corte de PKPD y distribuciones de MIC. Ahí vamos a arrancar, distribuciones de SIM. Por allí vamos a arrancar en la CLSI. Pero yo les voy a decir, porque Alejandra estaba mencionando un punto importante, ¿qué hago en mi hospital? Lo siento, si yo tengo una Pseudomonas pútida o fluorescens, yo extrapolo a aeruginosa. A mí me aterra informar antibióticos como trimethoprim sulfa en Pseudomonas pútida con 0 datos clínicos que sean contundentes. Entonces yo prefiero, en mi caso, en mi hospital y mi proa, hacemos eso con ciertos microorganismos donde no tenemos puntos de corte por separado. Nosotros un poco coincidíamos con esa postura porque es muy difícil decirle a los hospitales para Pseudomonas aeruginosa no magenta y para el resto sí. Entonces quizás tomar algún criterio y decir, bueno, para Pseudomonas y todas las Pseudomonas SPP no va más gentamicina, porque también es cierto que los hospitales en el momento no tienen todos malditos para definir qué tipo de especie es. Entonces, nos parece, pero todavía es algo que estamos pensando y tenemos que discutir internamente, que quizás esa sería una opción. Sí, o también contar con una buena tabla, ¿no?, de resistencias naturales de las no aeruginosas, que hoy en día con la secuenciación masiva de genoma estamos conociendo un poco más de los mecanismos de resistencia y ampliando un poco el perfil esperado de resistencia de estos microorganismos. Genial. Superamos el capítulo de aminoglucósidos, me parece. Ay, sí. El más difícil de todos. El más difícil, pero igual las preguntas siempre van por temas espinosos. Me parece que son las mismas dudas que tenemos todos. Preguntan sobre piperacilina tazobactam y los métodos automatizados. O en definitiva,
¿qué pasa con aquellos métodos que no están recomendados por CLC y EUCAST? Uy, bueno, yo empiezo diciéndoles que piperacillina tazobactam no es un antibiótico fácil de probar. Y no quiero ponerme a favor de los automatizados, pero quiero decir que el disco tiene problemas, ITEST tiene problemas y microdilución de referencia inclusive. Entonces, ¿qué es lo que se está mirando? Estamos mirando la posibilidad de cambiar la potencia de los discos. Y una cosa que comentaba mi compañero Rafael es que CLS y EUCAST tiene un comité para tratar de armonizar las potencias. Entonces vamos por allí a tratar de mirar si se puede tener una potencia de disco que mejor prediga y separe la población. Pero desafortunadamente, aislamientos de E. coli o Klebsiella, como se vieron en Merino y como se vieron hace poquito en una publicación muy reciente, ceftriaxonas resistentes de esos enterobacteriales pueden ser piptazos sensibles, casi 40%. Es demasiado alto. Hay una nueva formulación de ITEST, que de hecho el doctor Cantón fue uno de los autores de ese artículo. Hay una nueva formulación de ITEST que parece funcionar mejor, pero yo sería precavido. Yo creo que por prueba hay que tener cuidado con ese antibiótico. Yo respeto las guías, cada quien maneja sus guías, pero sí creo que es un antibiótico difícil de probar y yo no recomendaría que si me da, por ejemplo, resistente en el automatizado, hacerlo por disco porque puede hacer el cambio a falsos sensibles, que es lo que se ve. No sé, Rafa, ¿qué opinas? No, sí, vamos, yo creo que lo has definido, piperacillina tazobactam no es un antibiótico fácil de estudiar in vitro. Si os vais a las tablas de UCAST, no es una categoría clínica, pero sí tenemos una columna que está bajo el nombre de ATU, ¿no? ATU lo que significa es del inglés el Area of Technical Uncertainty, es un área técnica de incertidumbre, que precisamente lo que trata es de llamar la atención en aquellas pruebas de sensibilidad donde vamos a tener problemas para categorizar los microorganismos como sensible o resistente en zonas muy cercanas al punto de corte. La mayoría de las ATUs están localizadas para la técnica de disco, puesto que los discos, cuando se definen las categorías clínicas de sensible y o resistente, hay que ponerlo en función también de cuáles son los valores de concentración mínima inhibitoria. En esencia, lo que se trata es de evitar lo que se denominan los errores mayores, ¿no? Que por los discos no salga sensible y que, sin embargo, con un sistema de referencia de CMI sea la bacteria realmente resistente. Ya digo que la mayoría de los ATUs son para discos. Para piperacillina tazobactam hay un ATU definido para los discos, pero luego, curiosamente, para antibióticos con CMIs solamente hay unos poquitos. Uno de ellos es la piperacillina tazobactam con las enterobacterias o, por ejemplo, la ceftaroline y el cetobiprol con el Staphylococcus aureus. ¿Por qué ocurre esto? En este caso no es porque lo hayamos comparado con otra técnica, porque es la técnica de referencia, la CMI, sino porque cuando obtenemos este valor cercano al punto de corte de sensibilidad o de resistencia, no estamos seguros que pueda haber una variabilidad en esa definición de la CMI. No es fácil técnicamente y, por lo tanto, es una alerta de que podemos estar en ese área de incertidumbre. Perfecto. Otro gran También, debate perdona Fernando, añadir que en EUCAST lo que sí tenemos también es un documento guía de qué hacer cuando tenemos un resultado que nos da en el área de incertidumbre. Lo tenemos, como he dicho, para esos antibióticos o lo tenemos también para cefiderocol. ¿Cómo solucionarlo? Algunas veces pasa por repetir la prueba. Si es con disco, tienes que hacer un estudio de CMI, a ser posible con una técnica de microdilución estándar, siguiendo las guías de la ISO, la norma de la ISO, o a lo mejor tratar de utilizar otro sistema alternativo. En el caso de piperacillina tazobactam podría servirnos también pues esas tiras en gradiente para tener una aproximación en esos valores. Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Otra pregunta para Germán que nos hacen es que este año el CLSI ha introducido algunos pequeños pero sustanciales cambios en los test de screening de beta-lactamasa de espectro extendido, algunos comentarios en la realización de los test y también de carbapenemasas. Claro que sí, muchas gracias, doctor Pasterán. Lamentablemente, pues Rafa y yo contábamos con un tiempo corto para hacer como los highlights de lo más crítico, pero eso también es un punto importante. ¿Por qué?
por mucho tiempo la CLSI y el EUCAS han dicho que las pruebas fenotípicas no se necesitan para tratamiento, que fue supremamente controvertido, Rafael, tú lo sabes y lo sigue siendo. Mucho. Decir que no se necesita para tratamiento, cuando tú hablas con un infectólogo te dice otra cosa, pero aquí lo importante es que la CLSI está, y digamos la evidencia muestra que con el merino y con las carbapenemasas que tenemos ahora, eso ya no es tan cierto, que va a ser importante identificar el mecanismo para aproximarse a la terapia dirigida de una manera más rápida, sobre todo porque tenemos plataformas genéticas que te dan el mecanismo 3 días antes del antibiograma. Entonces, ese punto, lo que se está viniendo a estudiar y lo que dice la CLSI ahora es que, por ejemplo, tú podrías tamizarlo, realizar la detección del mecanismo si tu comité del PROA y los otros stakeholders de tu hospital lo necesitan. Es una manera de dar un brazo a torcer. Yo hubiera preferido ser más contundente y decir sí se necesita, porque yo creo que la evidencia ahora es muy distinta a lo que teníamos. Ustedes recuerdan, hace 10, 12 años, 13 años cuando se cambiaron, que fue traumático también. Entonces yo creo que sí eso ha venido cambiando. Y devuelvo también esta pregunta a Rafael. Rafa, ¿cómo ustedes están manejando ese tema de las BLES y las carbapenemasas? Vamos a ver, nos preocupan más el tema de las carbapenemasas por los datos que hay y porque tenemos opciones terapéuticas bastantes para cepas con beta-lactamasa de espectro extendido. Es cierto que en el año 2010, 2011, 12, que es cuando surgió todo este tema, nos preocupó muchísimo, ¿no? Vamos, yo creo que muchos de los que están atendiendo a lo que es el webinar o nosotros mismos fuimos educados en la importancia del mecanismo de resistencia. Claro, cuando EUCAS y CLSI nos dijo, no es importante, usted lo que tiene que hacer es interpretar la CMI sin más, claro, entramos en shock, ¿no? Pero claro, lo que sí teníamos que tener en cuenta es que se había modificado el punto de corte, con lo cual ese peligro que se alertaba, en ese caso, se minimizaba. No obstante, yo creo que es un problema que no nos afecta demasiado si lo que estamos haciendo, y es uno de los objetivos del curso, una lectura interpretada del antibiograma, puesto que ya con los datos de sensibilidad vamos a poder interpretar que esa bacteria tiene o no tiene una beta-lactamasa de espectro extendido. Y hombre, por supuesto, si yo sé que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, lo que he de hacer es informarlo en el antibiograma. Esto tiene una interpretación de ese valor de CMI, de la cefotaxima, de la ceftazima, siguiendo los puntos de corte del CLSI y del CAS, y además añadiremos que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido. Hombre, si además utilizo una técnica molecular o una inmunocromatografía, pues diré que tiene una CTXM15 o una beta-lactamasa de tipo CTXM15. Con el caso de las carbapenemasas, probablemente va a ser necesario tenerlo. Primero, porque no responden igual las carbapenemasas, dependiendo para las CMIs iguales. David, en Estados Unidos, el grupo de David Nicolau, por ejemplo, Nicolau, efectivamente, está trabajando en este tema y ve diferencias con las OXA o con las NDMs o con las KPCs, teniendo incluso los microorganismos el mismo valor de concentración mínima inhibitoria, y probablemente va a ser necesario, además de decir que tiene una CMI, decir que tiene una carbapenemasa y decir qué tipo de carbapenemasa tiene, no por elegir el inhibidor en la asociación, sino porque la respuesta va a ser distinta en este caso. Adelante, Germán, sí. Gracias. No es que no quiero dejar perder a Rafael de esto, porque Rafael, yo no me confiaría tanto con las BLES. En Latinoamérica tenemos algunas carbapenemasas que simulan ser una BLE. Tenemos varias KPCs que tienen una CIM muy baja, que dan un falso test de BLE positivo, que digamos el doctor Pasterani y la doctora Corso las conocen. Tenemos unas variantes de OXA48 comportándose allí muy raro. Entonces, yo siempre digo cuando veo unos estudios de vigilancia es, ¿todas son de verdad BLES? ¿Estás seguro? Porque podrían estar esas enmascaradas allí. Entonces yo creo que buscar el mecanismo definitivo sí hace un cambio. No, si estamos de acuerdo, Germán, o sea, no me malinterpretes donde que no me importa la verdad. O sea, yo creo que, y es uno de los objetivos del curso, el poder llevaros a que con una lectura interpretada vamos a poder solucionar muchos aspectos de cuáles son los mecanismos, y en otros, evidentemente, va a ser insuficiente la lectura interpretada. Vamos a necesitar esos estudios moleculares, esas cepas que estás diciendo de enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, que tienen KPCs con mutaciones, por la KPC 31, la KPC 60 y tantos, etcétera, etcétera, nos la podemos tragar como si fuesen beta-lactamasas de espectro extendido, y no lo son, y no lo son. Hay algunos indicadores, y no vamos a hacer un spoiler de esto, ni vamos a adelantar nada,
que nos pueden orientar a que eso no es una beta-lactamasa de espectro extendido, sino que es una KPC con estas mutaciones. El que quiera saberlo, pues lo verá en el desarrollo del curso. Bueno. Totalmente, sí, hemos filtrado algunas preguntas para no spoilear todo el curso, pero bueno, trataremos de desarrollarlas en los próximos meses en abundancia. Tengo dos preguntas para el doctor Alberto, de los amigos de Brasil. Preguntan, ¿cuándo van a ser liberadas las actualizaciones del BRCast para los usuarios? Agora, esse sábado, né, ela está passando por uma revisão final, a tabela, da tradução para o português, e no sábado agora a gente tem um evento, né, de lançamento do BRCast 2023, vai ser em Curitiba, num evento presencial e online, e, ao mesmo tempo, as tabelas vão ser liberadas na página, né, da internet do BRCast. Então, já a partir desse sábado, já teremos as tabelas de 2023 totalmente traduzidas para português, liberadas aqui no Brasil. Buenísimo, se ve, estamos todos ansiosos con los nuevos documentos. Y también preguntan si el BRCast tiene algún documento orientador sobre la sensibilidad rápida para directo desde hemocultivos, al igual que tiene el OUCAST. Sim, temos. Os documentos também estão traduzidos e disponíveis na página do BRCast, podem ser consultados. Dentro da página do BRCast, a gente tem todos os documentos traduzidos para o português, disponíveis gratuitamente. Então, é só entrar lá, né, e na partezinha lá de documentos, que você vai achar todos os mesmos documentos que a gente tem em Preocast, traduzidos para o português, alguns documentos nacionais, né, de orientação, que a gente não encontra na página do EUCast, também estão presentes aqui na página do BRCast. Então, é só consultar, todos os documentos estão ali presentes. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta para Rafa Cantón, que mencionó que estaban trabajando sobre una guía con estafiloaureus, me imagino, y cefaloporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona. ¿Cuál sería el racional? Y también Germán contó que el CLSI también está trabajando en eso. ¿Cuál sería el racional de este documento y en qué caso se utilizaría más allá de en pacientes alérgicos? Vamos a ver, el racional sería el PKPD también, es decir, las evidencias clínicas pueden existir, pero parte generalmente de esa alerta de la insuficiente actividad de estos antimicrobianos frente a cepas de estafilococo, con una modelización de PKPD hay claras diferencias, por ejemplo, entre cefotaxima y ceftriaxona, y por lo tanto creemos que se deben revisar y modificar esos puntos de corte. En eso es lo que estamos trabajando actualmente. Gracias. Respecto a la CLSI, nosotros hemos recibido solicitudes de farmacólogos principalmente para el manejo de infecciones por Staphylococcus aureus que son ambulatorias. Por ejemplo, la ceftriaxona se puede colocar una vez al día. Entonces han habido requisiciones de qué pasa con eso, si debería ser probada por separado. Hemos tenido dificultades en el pasado con eso, Rafa lo sabe, con problemas de desempeño de los métodos para tamizarlo. Entonces, por ahora lo que se decidió en la reunión que tuvimos en enero en Orlando es colocar que si ceftriaxona se va a utilizar para estafilo, aparte de que debe ser oxa y cefoxitin sensible, la dosis deberá ser más alta para tratar de alcanzar la fracción acumulada de respuesta. Pero por ahora vamos en eso y estamos decidiendo si se va a necesitar una recomendación adicional, porque ya, como ustedes recuerdan, tamizar ceftriaxona no es fácil, hubo errores con algunos ITs. Entonces, eso la CLSI lo está revisando. ¿Y la consulta sería para infecciones severas o para infecciones de piel y partes blandas? ¿Para qué tipo de infecciones se está Mira, evaluando? la consulta se hizo, querida Alejandra, principalmente para osteoarticulares, que ortopedia es uno de los servicios que utiliza esta hospitalización en casa, piel y tejido blando, pero sobre todo osteoarticular, y sistema nervioso central. Ese es el otro, porque es raro tener Staphylococcus aureus en el sistema nervioso central, pero si hay, por ejemplo, trauma penetrante o postquirúrgico, podría ocurrir. Entonces se ha llevado a cabo esa consulta. Yo fui, te lo confieso, uno de los primeros que grité porque yo me muero viendo gente tamizando ceftriaxona en estafilo, ya me veo
oxa sensible, ceftriaxona resistente, la locura, pero por ahora estamos revisando eso, querida doctora Alejandra, estamos revisando qué podríamos hacer. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias a ambos. Acá tenías una pregunta. Sí, no, tenemos para hacerle millones de preguntas, no los queremos entretener toda la jornada. Si quieren vamos redondeando ya sobre las finales. Un tema que esperamos siempre con ansiedad en las guías y todavía no tenemos la respuesta, sobre todo como contaba Germán, por la problemática que tenemos en Latinoamérica, post pandemia de COVID, con la explosión de NDM, es contar con algún punto de interpretación para Astrionam Avivactam. Una práctica común que hacemos aquí, tuvimos que calcular un ECOF tentativo, ¿no?, para Astrionam Avivactam, que fue coincidente con el breakpoint de sensibilidad del EUCAST de 1, ese fue nuestro ECOF, y a partir de ahí estandarizar pruebas, ¿no?, de difusión que tuvieran un halo equivalente, ¿no?, a ese ECOF. Pero sabemos que no en toda la región pueden realizar ese tipo de estudios con su epidemiología local. Entonces, en esos casos, ¿qué utilizamos? El breakpoint PKPD de Astrionam solo, para poder guiar un tratamiento. Basta una sinergia para guiar un tratamiento, hay que documentar una sensibilidad con un método de SIM. Es una de las grandes urgencias clínicas que tenemos, y si nos pueden dar sus opiniones personales, más allá, ¿no?, de la de los estándares. Yo, si quieres, luego contestas, Germán, porque tenéis una prueba ya desarrollada y que tenéis para enterobacterias, no para una seroginosa, pero sí las tenéis para enterobacterias. Yo entiendo, Fernando, que hablabas de combinación de ceftazidima con Avivactam, con Astrionam. ¿Hablabas en ese sentido? Porque en principio, siempre en una definición de un ECOF, de un punto de corte epidemiológico, de una asociación de un betalactámico con un inhibidor de betalactamasa, el ECOF debe ser el del betalactámico, no tiene por qué cambiar. O sea, el ECOF sería el de la población sensible, no tiene un mecanismo de resistencia adquirido en este caso, el inhibidor no me aporta ahí que el ECOF sea distinto, ¿no? Claro, otra cosa es con la asociación, ¿no? Yo estoy haciendo una actividad sinérgica. No hemos trabajado, al menos en EUCAS, en ECOF con la asociación de dos antibióticos, sabiendo que uno pues, va a ser resistente por un mecanismo de resistencia y el otro no. Ahí, como siempre, la mejor demostración de la sinergia va a ser un estudio con curvas de muerte. Claro, las curvas de muerte es irrealizable en una práctica diaria habitual. Solamente muy poquitos laboratorios pues, pueden estar preparados para hacerlo. Y cuando llegas con el resultado, pues a lo mejor llegas tarde. En EUCAS no hemos trabajado en esta prueba que dice Germán, y por lo tanto no tengo nada más que decir. Yo creo, Germán, que debes explicarnos un poquito en qué consiste esa prueba. Muchas gracias. Entonces, nosotros estamos revisando el tema de Astrionam Avivactam. Por ejemplo, el CDC está prestando el servicio de hacer la prueba. Lo primero que quiero decir, para tratar de ser resumido por el tiempo que tenemos, es mucho cuidado, y mis compañeros, Fernando, Alejandra lo saben, y Rafael, hay gente que hace pruebas de sinergia no estandarizadas y me preocupa muchísimo porque lo veo en Colombia. Ponen dos discos muy cerca, eso abre un boquete, lo interpretan como sensible, y lo que ha demostrado, por ejemplo, Hopkins y el CDC, es que cuando tú haces eso por microdilución estándar de Astrionam Avivactam, no hay sinergia, es resistente. Pero es una cosa allí, un efecto in vitro. También el tema de las tiras de ITES, en fin. Entonces, yo lo que creo es, hay que hacer la estandarización. La CLSI ya decidió el método, entonces es elusión de discos muy similar a la colistina, que ustedes recuerdan. Tenemos para Astrionam solo, ceftazidime Avivactam solo, y luego la combinación Astrionam, Ceftazavi y el control. Estamos revisando, porque aquí la principal dificultad, Rafael, ha sido las marcas de los insumos, porque inicialmente parecía que funcionaba con todo. Luego vimos que tenía que ser el caldo de una marca, el disco de otra, y ya eso nos empezó a poner problema. Y lo otro es, como Astrionam Avivactam no va a estar en el claim para Pseudomonas aeruginosa en la FDA, en la sumisión, no se va a dejar. Yo voy a volver a intentar en junio, porque yo no sé qué opinan mis compañeros. Yo sé que la reducción es muy poquito de la SIM, digamos del Astrionam
solo con el Avibactam no baja tanto en Pseudomonas, es cierto, pero ¿qué haces cuando tienes Pseudomonas con NDM? No tenemos cefiderocol, entonces por lo menos algo allí, no sé, estoy discutiéndolo con Nicolao, que trabaja también ese tema de tiempo-muerte, a ver qué se puede hacer. Pero ese método es así. ¿Qué es lo más importante cuando hagan ese método de elusión? Y para mis colegas de Malbrand, tener el control positivo, el control resistente. Porque es que a veces sí, si no se tienen los controles adecuados, me preocupa cómo se vaya a interpretar. Pero ese método va a salir para 2024. Yo le voy a pedir a la CLSI, voy a hablar con Marcelo para que me apoye, de que se saque al menos en la versión en línea, porque se necesita cuanto antes, estamos llenos. Pero en eso estamos trabajando. Bienvenido y lo esperamos con ansias. Buenísimo, buenísimo, Germán. Sí, yo en base a la hora, que es pobre Rafael, que es muy tarde allá en España. Y hay partido del Real Madrid, ¿eh? No, eso es lo ahora más mismo. importante. Nos tendría que haber dicho antes eso, entonces redondeábamos antes. No. Le voy a pedir a Lea si puede sumarse a la pantalla. Y bueno, quiero agradecer a todos los oradores, que fueron unas presentaciones excelentes, nos pusieron en ascuas de todo lo nuevo que se está viniendo, cómo poder abordarlo de la forma más práctica posible. Igualmente nos dejaron choqueados con el tema de los aminoglucósidos. Vamos a necesitar un par de semanas para poder asimilarlo y ver cómo bajamos esta información a nuestras redes de vigilancia. Agradecer, por supuesto, a Rafael, a Germán, al doctor Alberto Chevao por este tiempo, e invitarlos a todos los que quieran de participar en este curso que vamos a realizar y que comienza el 19 de abril. Le doy la palabra a Fernando, y si alguien quiere saludar también. No, simplemente agradecerles a todos por la excelente predisposición, la solvencia académica a que nos tienen siempre acostumbrados, de lo mejor que tenemos en la microbiología global, así que es un orgullo para nosotros que hayan participado en esta disertación. Invitarlos nuevamente al curso y Lea, si querés decir unas palabras, o no sé si había alguna pregunta de los espectadores. Bueno, yo agradecerles a ustedes y a todos los participantes en línea. Cubrimos toda América Latina, ha sido precioso lo que se ha vivido desde el chat, tuvimos sintonía prácticamente desde toda América Latina y la península ibérica. Agradecer a ustedes, a los compañeros que se han mantenido. Llegamos al 1000 de conectados, al límite de cupos para este evento, e incluso por Facebook sobrepasamos los 300 también que nos seguían en sintonía. Ha sido un evento maravilloso y sobre todo muy útil a nivel científico-académico. Vamos a seguir con este nivel en el curso, ya ustedes lo anticipaban y creo que captaron también los colegas que aún no están inscritos. En Campus va a quedar este evento que está siendo grabado y va a ser subtitulado al portugués para aquellos que no son del idioma, así que nada, por mi parte, más que agradecidos, y si no hay nada más que acotar, nos vemos en un próximo evento y estamos cerrando esta transmisión. Muchas Muchas gracias. gracias. Abrazo para todos. Muchas gracias. Tchau.